No se necesita ser muy estudioso o muy brillante para saber que cuando uno está corriendo o está haciendo algún ejercicio, por más fácil que sea el ejercicio o por más cómodo de hacer ese ejercicio físico, tarde o temprano va a llegar algo a nuestros cuerpos, el cansancio. Hay un ejercicio que no sabía que se llamaba así, le dicen el good morning, y el good morning es tener un peso, ¿verdad? Algo que pese y hacer la reverencia japonesa. Y eso es muy fácil de hacerlo, pero entre más repeticiones tú la hagas, de repente vas a sentir cansancio. Es impresionante. Hermanos, el cansancio es algo muy natural, pero dentro del mundo caído. ¿Qué quiero decir con esto? El cansancio, el deseo de descansar o la necesidad de descansar y recuperar fuerzas en medio de alguna actividad física o en medio de alguna actividad mental, es un asunto que proviene directamente de la maldición que tenemos en Adán. A Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, cuando el Señor se dirige a la maldición de Adán, le dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hasta nuestro Señor Jesucristo, siendo el hombre perfecto, el único ser humano sin pecado, también sufrió los efectos en su cuerpo del mundo caído. Él también se cansaba, a él también le daba sed. Por lo tanto, él puede compadecerse, hermanos, cuando tú te cansas. Él es un fiel sacerdote. Pero no solamente él entiende cuando tú te cansas físicamente. Él entiende cuando tú te cansas o tienes un agotamiento en tu alma. Cuando hay un cansancio que viene por experimentar todos los obstáculos que se dan en medio de la carrera de la vida cristiana. Él las entiende. Él sabe que es eso. Por eso es que la Biblia, hermanos, y en Hebreos capítulo 12, se nos habla o se ilustra la vida cristiana como una carrera. Se compara la vida cristiana como una carrera, pero de un maratón donde no se nos abren todas las facilidades para correr, sino un maratón con muchos obstáculos donde nos quieren quitar del camino. Ya lo vimos la semana pasada. Así que, hermanos, cuando el Señor, inspirando al escritor de los Hebreos, ilustra la vida cristiana con una carrera, lo hace teniendo en cuenta todo lo que implica estar en una carrera. Todo lo que implica. ¿Y qué implica estar en una carrera? Que tarde o temprano nos vamos a cansar. Nos vamos a cansar. Así que el autor a los Hebreos, en esta sección que vamos a ver y a estudiar en esta mañana, sí, él ya nos ha ilustrado la vida cristiana como una carrera. Nos ha mandado a correr. Versículo 2 del capítulo 12. Final del 1. Despojémonos de todo el peso y el pecado que nos sucede. ¿Y qué dice? Corramos. O sea, ¿cuál es el mandato? Corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y también aprendimos cómo se corre esa carrera. Pero ahora, en esta sección, el autor se va a colocar como si estuviese al costado precisamente de la carrera con 2 botellas de hidratación. 2 botellas que nos está ofreciendo el autor a los Hebreos, nos está ofreciendo, mira, en medio de la carrera vas a tener la tendencia a desmayar. Por lo tanto, aquí están 2 botellas de agua fresca, 2 botellas que te van a hidratar en medio de la carrera cristiana. Estas 2 botellas son provistas por el Señor mismo. Así que el punto de seguir en la carrera
no es para que te pares en la carrera y te hidrates, no, es para que continúes, te hidrates sin parar la carrera. Esa es la ilustración. Miren que en el versículo 4 dice, el versículo 3, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La vida cristiana es una carrera y nos vamos a cansar, pero el Señor nos provee 2 botellas de hidratación que nos van a ayudar no solamente a continuar, sino a reponer sin parar nuestra carrera. ¿Cuáles son estas 2? Estas son 2 botellas, estoy ilustrando por supuesto. Estas son 2 botellas que tienen un rótulo. El primer rótulo de la primera botella dice así, los versículos 3 al 4. Considera esta prueba o esta aflicción a la luz de la prueba y aflicción de Cristo. Eso es lo que nos dice la primera botella de hidratación. Considera esta prueba o aflicción a la luz de las pruebas y aflicciones de Cristo. Versículos 3 y 4. Y los versículos 5 hasta el versículo 11 es la segunda botella. Parece que fuera más grandecita esa botella, ¿no? Esta segunda botella que nos va a hidratar para tener fuerzas y continuar sin parar la carrera cristiana. Ese rótulo que tiene esa botella es: considera esta prueba o aflicción a la luz de las motivaciones que Dios tiene con ellas. Considera estas pruebas o aflicciones a la luz de las motivaciones que Dios tiene con ellas, con estas pruebas y aflicciones que nos ha dado el Señor. Entonces vamos a ver esa primera botella de hidratación. Eso primero que nos está ofreciendo el autor a los hebreos en medio de la carrera cristiana. Ahí está él. Mira, aquí está la primera botella. Ve tomándola para que te hidrates y agarres ánimo y no te canses hasta desmayar. Vamos a ver la primera. Número 1. Considera esta prueba o aflicción a la luz de las pruebas o aflicciones de Cristo. Versículo 3 y 4. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. La tendencia natural, hermanos, de cada uno de nosotros es comparar nuestra situación con la de otro. Esa es la tendencia natural. El autor lo sabe y anima a su audiencia no a comparar sus padecimientos, sus pruebas, su sufrimiento, no en relación con otros, cómo la está pasando otro y yo voy a ver si agarro ánimo o no, sino en relación ¿a quién? A Cristo. Mi prueba con las pruebas que Él sufrió. Mi aflicción con las aflicciones que Él sufrió. Mi sufrimiento con los sufrimientos del Señor. Implícitamente, el autor nos está diciendo que es un error comparar nuestra situación aflictiva con la de otros cristianos para buscar ánimo en nuestra carrera cristiana. Es un error. Es un error que tú te fijes en otro para tú agarrar ánimo. No significa que no te fijes en otro. Pero para tú agarrar ánimo verdadero, necesitas fijar tu mirada en Cristo. Si lo hacemos, si vamos a ir viendo a otros en la carrera cristiana, pueden ocurrir 2 cosas. Número 1, si vemos, al comparar, si vemos que nuestra situación es mucho más fuerte que la de otra persona, porque eso pasa, ¿verdad? Entonces, en vez de animarnos, nos vamos a desalentar. Nos vamos a desanimar. Y podemos caer en la autocompasión. Ay, pero a este no le pasa tantos problemas como a mí. Yo, pobrecito yo, pero Señor. Pero también que pueden caer en un extremo de orgullo. Porque hay personas que les gusta ufanarse de que están sufriendo. Entonces la persona que se compara a la luz de otro cristiano que no sufre tanto, y él que está sufriendo más en comparación,
puede llegar a decir, bueno, no solamente estoy sufriendo más, sino que lo estoy soportando. Mira cómo yo lo soporto. Mira cómo yo sí puedo correr mi vida cristiana. Y ahora yo me voy a poner ejemplo de ti. Ahora yo me voy a poner, me voy a envanecer, ¿verdad? Pensando de que, bueno, yo soy mejor cristiano que el otro. Y eso es un error. Entonces, ese es un primer efecto. El segundo efecto es que si en esta comparación con otros creyentes vemos que la situación de nosotros es menos fuerte que la de otros, definitivamente sí podemos agarrar ánimo. Eso es indudable. Sí podemos agarrar ánimo, pero ese ánimo no será permanente, será muy temporal, muy momentáneo. La palabra del Señor nos dice que no debemos fijar nuestra vista en hombres, sino nuestra vista, nuestro corazón, nuestra mirada debe estar fijada en Cristo. Es como si el autor nos estuviese diciendo, tú le estás pasando muy mal, ¿verdad? Está fuerte, está muy grave eso. ¿Tú crees que tu prueba, tu dolor, tu sufrimiento es máximo, es desproporcionado, es muy grande? Cualquiera dice, sí. Mira lo que sufrió Cristo. Mira y compara si tu sufrimiento es mayor que el sufrimiento de Cristo. Cuando tú ves eso, cuando tú te tomas ese vaso de agua que te dice y te ayuda a refrescar tu memoria de lo que Cristo sufrió por ti, entonces tú verás tu situación. Bueno, si Cristo soportó eso por amor a mí, ¿por qué yo no he de soportar esto por amor a mi Cristo? El punto es que de manera consciente o inconsciente, en el mejor de los casos, nosotros queremos que nuestras pruebas sean cortas. O sea, aceptamos la prueba, no nos quejamos de la prueba, pero queremos que la prueba sea corta. Señor, ya aprendí. Señor, ya aprendí. Ese es en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos, y es la generalidad, es que nosotros llegamos a cuestionar ¿por qué a mí? ¿Por qué me hiciste pasar esto a mí? Y eso, indiscutiblemente, tú estás cuestionando la providencia de Dios hacia ti. Tú le estás diciendo al Señor, Señor, tú sí eres injusto. ¿Cómo me estás haciendo pasar esto a mí? Le estás provocando al Señor. ¿Por qué yo? O como dicen, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y se te olvidó el Evangelio. Pierdes el Evangelio porque tú no estás pendiente en Cristo, tú estás pendiente de otro. Y al compararte con otro, tú dices, pero ¿por qué yo tengo que sufrir tanto? Y pierdes el Evangelio cuando dice que Cristo pagó por todo. Tú no mereces, tú no Dios no te está cobrando más, a menos que Dios sea injusto. Y creo que eso no lo piensa un verdadero creyente. Ahí es donde está apuntando el escritor a los hebreos, hermanos. Él sabe que en el fondo nosotros vemos las circunstancias difíciles y hostiles tenemos la tendencia a verlo como tratos injustos de parte de Dios. Pero así, entonces nos anima a ver a Cristo y preguntarnos, ¿será que Dios entonces fue injusto con Cristo? ¿Cristo se merecía todo lo que le pasó? Pregunto. Uno puede decir, no se lo merecía, pero aún así lo hizo por amor al Padre. Entonces, ¿tu situación la merece? Probablemente sí. ¿Cómo me puedo comparar yo a la justicia de Cristo? Y aún así a Cristo le pasó todo eso, sufrió todo eso. ¿Merecía el Señor sufrir todo? La respuesta es un obvio no. No lo merecía. Pero Él se sujetó a la voluntad del Padre. Él también flaqueó. Nuestro Señor Jesucristo flaqueó. En esa oración le pide al Señor, si es posible, pasa de mí esa copa. No se olvide de las circunstancias que rodeaban al Señor Jesucristo en ese momento. Dice las Escrituras que Él goteaba sudor de sangre. O sea, la presión que tenía el Señor. Cualquiera se cansa, cualquiera dice, no. Esto no es para mí. Así que no compares tu vida con la de otros.
Compara tu vida a la de Cristo y cómo Cristo fue capaz de ir hasta el final como un verdadero hombre. Un hombre lleno del Espíritu Santo fue capaz de llegar hasta el final por cumplir la meta que el Señor le trazó. Aquí el autor nos dice, el versículo 3, considerad. La palabra considerar es un término matemático que significa haz suma, haz cuenta. Suma y mira el resultado de esa suma. Es lo que está diciendo. El comentarista David Bord dice, sumar todas las cosas a fin de lograr un resultado. Por lo tanto, es que debemos enumerar mentalmente todas las pruebas por las que Jesús tuvo que pasar y todas las maneras en las que Él demostró su fe y esperanza en Dios, unas tras otras, para al final hacer una suma. Luego debemos meditar en cómo vamos nosotros en comparación. Debemos entonces considerar así a nuestro Señor Jesucristo. Así como el camino de Cristo, hermanos, así como el camino de Cristo no estuvo despejado, no esperes eso para ti, no esperes eso para tu vida. Tampoco para nosotros se estará despejado. Así como Cristo tuvo oposición, cantidad de personas que se oponían a Él, que le contradecían, que buscaban cualquier cosa para tentarle para que Él cayera, no esperes tú algo diferente. Así como Cristo tuvo oposición, tú lo tendrás. Como Cristo tuvo mucha contradicción sobre Él, tú también lo tendrás. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres creyente, tú estás unido a Cristo. Y el mismo camino que Él trazó es el mismo camino que todos vamos a recorrer. Pero hay algo seguro en todo esto. Nunca experimentarás tales pruebas o aflicciones a nivel de Cristo. Es lo que está diciendo el texto. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. De algo tú puedes estar seguro. La prueba puede ser muy dura, puede ser muy difícil, la angustia puede ser muy aguda, pero de algo debes estar seguro. Dios no te va a hacer padecer más de Cristo. Mira a Cristo y vas a entender que Él llegó a sufrir mucho más por ti. Mucho más. Está garantizado de parte de Dios que no vas a sufrir a nivel de Cristo, porque Cristo sufrió por nuestros pecados. Tú no estás sufriendo por tus pecados, a menos que sea el Señor te está disciplinando, y lo vamos a ver más adelante, por tus pecados, pero no estás pagando por tus pecados. Por eso es que nunca va a ser comparable. Nunca va a llegar al nivel. Y aunque llegásemos, hermanos, como en la antigüedad, algunos creyentes llegaron al martirio. Aunque llegásemos a la hoguera, como algunos creyentes en la antigüedad. Aunque llegásemos a la guillotina, como otros creyentes en la antigüedad, jamás se comparará a lo que Jesús tuvo que sufrir por amor a ti. Por amor a ti. Por eso es que Pablo en 2 de los Corintios, vayan conmigo, en 2 de los Corintios capítulo 4, note que en la mayoría de las Biblias, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante, dice una vida de fe, viviendo por la fe. Qué interesante, porque aquí vivir por la fe, no vemos que Él tuvo todas las comodidades en la tierra. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Sí, hay un nivel, pero nunca será un nivel insoportable. Estamos angustiados, atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros,
mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Por tanto, no desmayamos, dice Pablo. Mire todo lo que sufrió Pablo, o lo que dice que sufrió Pablo, pero él dice, eso es parte del camino, eso es parte de la vida cristiana, y eso no me tumba. No desmayo. No desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven son, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es la vida cristiana. Muy atribulado, muy perseguidos, pero no terminamos cediendo a él. No terminamos desmayando. ¿Por qué? Porque tenemos la vista puesta no en las cosas temporales, sino en las que no se ven. Cristo debe ser tu tesoro, hermano. Cristo debe ser tu galardón. Cristo debe ser tu premio. Tú no despegues tu mirada en ese galardón, ese premio, y corre, no importa los obstáculos, pero tú vas por tratar de agarrarlo a él. Eso es lo primero que nos llama el autor a los Hebreos. Seguimos allí entonces en Hebreos 12. La primera hidratación entonces, ¿qué debemos hacer? Considerar nuestra prueba o aflicción a la luz de las pruebas o aflicciones ¿de quién? De Cristo y no de otros. Mira a Cristo, coloca tu mirada en Cristo. En segundo lugar, este es un botellón más grandecito. Versículos 5 al 11. Considera esta prueba o aflicción a la luz de las motivaciones que Dios tiene con ellas. Luego que el cristiano considera de forma regular o toma de forma regular esa primera botella que le va a hidratar en la carrera cristiana, no debe dejar de buscar la otra. ¿Por qué? Porque en ambas vas a tener la hidratación completa. El autor ahora se enfoca en esta segunda botella que nos va a refrescar el alma en medio de la carrera cristiana. Reconocer que las motivaciones de Dios, hermanos, siempre son como las de un buen padre con su hijo. Ese es. ¿Cuál es la motivación de Dios en esta aflicción, en esta tribulación? Siempre será como la de un buen padre con su hijo, o como la de un buen padre que ama a su hijo. Ahora va a introducir el tema de la disciplina. El tema de la disciplina, versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Ahora va aquí a citar Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12. Casi literalmente. Versículo 5 dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En estos dos versículos se introduce entonces el tema de que las tribulaciones para el creyente no son para su destrucción, no son un pago de Dios por sus pecados,
sino que es la disciplina amorosa de un padre. Dios ama a sus hijos y no los va a dejar perder. Entonces el autor apela al Antiguo Testamento para recordarle a su audiencia que conoce bien el Antiguo Testamento cómo son los tratos de Dios con su pueblo. Dios siempre se compara, por lo general, con un padre y su pueblo como un hijo. Por eso es que apela a lo que es Proverbios capítulo 3, versículos 11 al 12. En síntesis, todo lo que Dios permite en tu vida, todo lo que Dios hace en tu vida, lo hace con la motivación de un padre que ama profundamente a su hijo. Sus motivaciones son puras, sus motivaciones son santas, sus motivaciones son buenas y sus motivaciones la tienes tan controlada que realmente todo eso va a servir. No es como el padre que uno piensa, bueno, si le niego esto seguramente, no, tú no sabes qué va a pasar. Tú no sabes qué va a pasar, qué va a pensar, cómo va a terminar de actuar, aunque tú creas, bueno, esta sería una buena estrategia para enseñar a mi hijo. Pero el Señor sí lo sabe y el Señor conoce cómo es lo mejor para nosotros. El autor nos dice que las pruebas y aflicciones, hermanos, son la evidencia de que Dios nos ama. Vuelvo a repetir. Esto no lo escuchará usted en una iglesia que tiene la teología, ¿cómo se llama esta? De la prosperidad. El autor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que las aflicciones y las pruebas son evidencia de que Dios nos ama. De que Dios nos ama como el Padre a su Hijo. Proverbios 3, del 11 al 12, dice literalmente así. Si quieren lo vaya comparando con Hebreos 12, 5 al 6. Proverbios 3, leo, 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Aquí en Hebreos 12 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Disciplina, castigo. ¿Por qué el intercambio de estas palabras? Porque el punto que se está haciendo referencia allí es infligir dolor. ¿Ok? No es la reprensión verbal, es la reprensión de castigo corporal. ¿Ok? El autor lo ve como una disciplina del Señor. Luego dice, estoy en Proverbios, ni te fatigues de su corrección. En Hebreos 12 dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él, fatigar o desmayarse. Mire que es el mismo tema, para que no desmayes, para que no te fatigues, para que no te canses. Vuelvo otra vez con Proverbios, dice, porque Jehová al que ama castiga. En el versículo 6 de Hebreos 12 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Pero hay una variante bastante interesante en la última parte, tanto de Hebreos 3, 12, como en Hebreos 12, 6. Proverbios 3, 12 dice, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y en Hebreos 12, 6, la última parte dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Esa es la variante más importante que vemos en estos textos. ¿Cuál es la respuesta a ello? ¿Por qué? Bueno, recuerden que en la antigua escritura hebrea, la mayoría en las escrituras eran más consonantes, ¿ok? Eran las consonantes, las vocales luego se incluyeron para entender lo demás. Entonces son las mismas consonantes que tienen que ver padre y que tienen que ver con azote. ¿Qué les parece? Entonces, al final es lo mismo. Al final es lo mismo. O sea, esa variante de como el padre o con azotes son, bueno, él lo toma, bueno, ¿quién es el que termina azotando? El propio papá. El propio papá.
Entonces, así que en esta variación, el punto o la perspectiva que quiere darnos el autor es que todos los tratos de Dios, aunque sean muy difíciles de soportar, aunque sean muy agudos, al final siguen siendo tratos de un Padre amoroso. Eso es lo que debe gobernar nuestras mentes en medio de cualquier aflicción y de cualquier prueba. Y el autor pudo haberlo dejado así. No, ustedes no entienden que lo que ustedes están pasando, le está diciendo a la audiencia en hebreo. No entienden que lo que ustedes están pasando es parte de una disciplina de Dios, es parte de que Dios los está tratando como verdaderos hijos. Ya, hasta ahí está bien, o sea, dejen de llorar. No. Él pudo haberlo dejado hasta aquí. Pero a partir del versículo 7, ahora él quiere responder una pregunta que cualquiera pudiésemos hacernos en nuestra mente. ¿Cuál es esa pregunta? Ok, tú estás diciendo que los tratos de Dios, estos tratos duros, difíciles, son parte de la disciplina de un padre a su hijo. Ok, yo lo puedo entender, pero qué difícil es tragarlo. Qué difícil es asimilarlo. ¿Cómo hago yo para entender que eso es una prueba de amor? Tú me lo dices así. Para ti es muy fácil decirlo. Pero ¿cómo puedo yo tener en mi mente esa paz, esa tranquilidad de saber de que sí es una muestra de amor verdadero? Bueno, eso es lo que nos va a decir los versículos 7 al 11. ¿Cómo asimilamos esta verdad tan difícil de aceptar? Bueno, aquí en los versículos 7 al 11, el autor nos va a dar las características de lo que es una disciplina. Y lo va a comparar entre la disciplina de un padre amoroso con la disciplina de Dios. La disciplina de un padre terrenal con la disciplina divina. Y en esa comparación, nosotros vamos a poder refrescar nuestra alma cansada diciendo, entiendo la importancia de la disciplina y cómo Dios quiere manifestar su amor por medio de la disciplina. A veces pensamos, Señor, pero muéstrame tu amor de otra manera. ¿Sí? Tengo esta escasez, dame esto. Tengo aquí, dame lo otro. Señor, que pase esto y pasó. Bueno, a veces queremos que las muestras de amor de Dios sean así. Pero aquí nos dice que la disciplina es precisamente la muestra más grande y la más evidente de que el Señor realmente nos ama. Versículos 7 al 8 nos habla de una primera característica de la disciplina de forma general. ¿Cuál es esa característica? Hermanos, la disciplina siempre lo hace un padre con su hijo, no con el hijo de otro. Vuelvo a repetirlo. La disciplina siempre lo hace un padre con su hijo, pero no con el hijo de otro. El autor a los Hebreos quiere que nosotros entendamos que esa providencia, esos azotes, eso que está infligiendo dolor en nuestra vida, debemos esperarlo porque tenemos un padre. Si no tuviéramos padre, estaríamos sin disciplina y sin riendas en la vida. Es parte de la relación que tenemos con el Señor. El Señor nos trata verdaderamente como sus hijos. Otro comentarista llamado Guthrie, de apellido Guthrie, dice, el razonamiento para tomar en serio la disciplina del Señor y cobrar valor al enfrentar o al afrontar su reprensión tiene que ver con su motivación amorosa. El Señor no disciplina arbitrariamente, sino como una expresión de una relación auténtica. Hay una relación auténtica con la persona. Esa es la imagen de educación con amor para enmendar acciones y actitudes. Esta formación solo se da a los hijos legítimos, es decir, aquellos al que el Señor acepta como sus hijos. El Señor es quien nos acepta como sus hijos. Así que, si yo tengo un padre,
yo debo esperar que ese padre esté pendiente de mis errores para corregirme. Si no lo tengo al Señor como padre y yo sigo en mis errores, en mis pecados, significa que si no tengo ningún tipo de disciplina, si no tengo ningún tipo de freno, significa que estoy bajo la condenación de Dios, bajo la ira de Dios, tal como dice en Romanos capítulo 1. Entonces esto lo podemos concretar en tres cosas. Número uno, un padre o un buen padre, hermanos, no siempre le dice que sí a todo lo que sus hijos pidan. ¿Cierto? Un buen padre no siempre le dice que sí a todo lo que sus hijos piden, porque entonces lo está malcriando. Y si usted le da todo lo que su hijo le pide, usted está criando bien mal. Porque hay que restringir cosas a su hijo. Y note que cuando usted le dice que no a su hijo y hay un berrinche de su hijo, ahí el problema es usted, no su hijo. ¿Sabe por qué? Porque el hijo está respondiendo y sabe que puede responder así sin ningún tipo de castigo. No me va a pasar nada si yo respondo de esta manera. En segundo lugar, un buen padre siempre está pendiente de corregir a su propio hijo, porque es su imagen. Un padre siempre está pendiente de corregir a su propio hijo porque es su imagen. Lo que yo tengo en mi hijo es lo que otros van a pensar de mí. Lo mismo pasa con el Señor. Lo mismo pasa con el Señor. Si a ti te dicen, ¿y eso que es cristiano? ¿A quién le están echando la culpa? ¿O a quién están mirando verdaderamente? Al Señor. Y el Señor no se va a dejar así. El Señor no, venga usted se van a aportar porque usted tiene mi apellido, me hace el favor. Y en tercer lugar, un buen padre siempre sabe más que su hijo. Un buen padre siempre sabe más que su hijo. Cuando los hijos creen que se las saben todas, ¿verdad? Creen que se las saben todas más una, de todas más una. El padre ha vivido más. El padre entiende muchas más cosas que ese muchacho o ese hijo en el momento no está considerando. Así que ese no, o esa restricción, o esa aflicción que está dando el padre, lo está haciendo consciente porque sabe que este es un ignorante. Así mismo el Señor. Él sí sabe todas las cosas, hermano. Hasta los incrédulos dicen eso, hermano. Dios sabe lo que hace. Y el creyente se la pasa quejándose. Un buen padre siempre sabe más que su hijo. Siempre va a saber más. Así que los hijos deben confiar que cuando el papá le dice que no, lo está haciendo por su bien. El autor dice en el versículo 8, mire, versículo 7 nuevamente, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Él está asumiendo que un buen padre siempre está pendiente de disciplinar, corregir, ayudar, guiar, amonestar a sus hijos. Está pendiente de sus hijos. Ese es un buen padre. Y el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Este versículo 8 no se está haciendo referencia a que todos han sufrido la disciplina de sus padres terrenales. No está diciendo eso. Porque hay personas que nunca le pegaron, que nunca le dieron una disciplina. Nunca. Pero aquí dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, no está pensando en los padres terrenales, sino que está pensando en el trato de Dios con todos sus hijos. Todos sus hijos llevan. Todos sus hijos son corregidos. Todos los hijos de Dios van a tener disciplina de Dios. Y el que no tenga disciplina de Dios no es hijo de Dios. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. ¿Por qué la disciplina? Porque Dios te ama. Y no te quiere perder.
En segundo lugar, versículos 9 al 10 nos habla de una segunda característica de la disciplina. La primera característica ya vimos. ¿Cuál es la primera? La disciplina siempre lo hace un padre con su hijo y no con otros, no con el hijo de otro. En segundo lugar, la disciplina siempre produce el mismo resultado. Versículos 9 al 10. La disciplina siempre produce el mismo resultado. Por otra parte, versículo 9. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los amábamos. Tanto el niño consentido como aquel que ha sido maltratado, ambos tienen el mismo resultado con sus padres. ¿Cuál es? Desprecio, resentimiento, desapego a sus padres. Y muchos padres piensan que si disciplinan a sus hijos van a tener esos resultados. Se va a alejar esos hijos de él, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando los padres terrenales disciplinan a sus hijos, los disciplinan bien, sin excesos, ¿verdad? Sin maltratos. Cuando los disciplinan, dice, ¿qué pasa con ellos? Y los venerábamos, los amábamos, les obedecíamos por ser nuestros padres. Así que el autor a los Hebreos está diciendo, Dios no solamente quiere que tú le obedezcas, Dios quiere que tú le ames. Y siempre cuando un padre se dedica a disciplinar a su hijo correctamente, según las normas del Señor, ¿qué va a producir en el corazón de ese hijo? Tarde o temprano, la disciplina en el momento no le gusta, por supuesto, pero tarde o temprano va a reconocer, gracias a Dios por esas pelas que me dieron. Si no, fuera tremendo loco. Gracias a Dios que se preocupó por mí. Yo no lo entendía en el momento, pero gracias a Dios por mis padres que estuvieron atentos y me disciplinaron. Y eso crea una devoción, crea un amor porque entiende que todo eso fue para mi bien. Pero hay muchachos que cuando no son disciplinados y caen en tipo de cosas que pensaron nunca caer, al final le terminan echando la culpa a los padres. No, es que mis padres, yo siempre hice lo que quise. Nunca tuve restricción. Por eso llegan a esos términos. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Los padres, cuando verdaderamente se dedican a disciplinar correctamente a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, y eso incluye la vara, eso incluye el dolor físico, no de forma sin maltrato, por supuesto, pero sí incluye el dolor físico. Pero dice que esa vara da sabiduría. Esa es la sabiduría de Dios. El muchacho consentido avergonzará a su madre. El autor dice que a pesar de la débil, muchas veces injusta y muchas veces inapropiada y muchas veces inoportuna disciplina de los padres terrenales, al final todos los hijos que han sido disciplinados por esos padres siempre terminan agradeciendo y amando a sus padres. Siempre. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 65. Salmo 119, 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Lo primero que hace el salmista en esta sección es reconocer que todos los tratos de Dios para él han sido buenos de parte de Dios. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Versículo 67. 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra.
¿Qué tuvo que tener el salmista? Corrección, humillación de parte de Dios. Y él termina reconociendo, eso es bueno. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Un niño sin corrección es un niño que no va a amar, porque la corrección verdaderamente produce el mismo fruto. Una corrección correcta, una vez más, hago ese hincapié. No es mi arrebato de ira divina contra mi hijo. No. Es cuando yo vengo y disciplino y le digo por esto, por esto, por ello. Yo estoy tranquilo. Pero yo le disciplino por esto, por esto y por esto. Para que ese dolor se le conecte aquí. De aquí a aquí. ¿Ok? Eso se conecta. La disciplina entonces, primera característica para entender que la disciplina es un trato amoroso de Dios. Número 1, la disciplina lo hace todo padre a su hijo, a su verdadero hijo y no al hijo del otro. Número 2, la disciplina siempre produce el mismo resultado, amor de los hijos a los padres. Dios quiere que tú le ames. Y en último lugar, la disciplina siempre, siempre, siempre será beneficiosa. Seguimos el versículo 10 y 11. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Para qué sirve la disciplina de Dios? Tiene un propósito mucho más elevado que la disciplina que buscan nuestros padres. Nuestros padres, por lo general, nosotros por lo general buscamos disciplinar la conducta. Pero el Señor no busca la conducta, busca tu corazón. Así que, el primer beneficio para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Él dice, es verdad, a nadie le gusta. Último, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible ¿de qué? Santidad y justicia. Santidad y justicia. No se olvide de esas dos palabras, porque todos los tratos de Dios siempre van a ser beneficiosos para dar santidad y justicia. No es que el Dios te trata justamente, no, es para que tú te puedas alinear, es la palabra, tú te puedas alinear a lo recto, a la justicia. Es como esos arbolitos que van creciendo y se van desviando, por eso se le coloca un tutor y se pega ahí al tutor para que él pueda ir creciendo derechito. Esa es la corrección. Esa es la corrección. Versículos 10 y 11 entonces nos habla de que la disciplina siempre es beneficiosa para tu santidad y para que tú crezcas en justicia. Sin disciplina, hermanos, nuestro rumbo siempre va a ir hacia lo torcido. Sin disciplina, nuestro rumbo será siempre alejándonos cada vez más de Dios. Sin disciplina, nosotros nos estamos conduciendo cada vez más a la muerte. Dios no nos quiere perder. Él quiere, hermanos, enderezarte. Él quiere enderezarte. Así que cuando vienes a Cristo, el Señor dice, aquí estoy yo. Yo soy tu Padre bondadoso. Hermano, mientras más disciplina, mientras más pruebas, mientras más aflicciones hayan en tu vida, significa que tu vida estaba bien torcida. O que todavía está bastante torcida, aunque tú creas que no. Así que acepta las disciplinas del Señor. Acepta la corrección del Señor. ¿Tú crees que tú eres el mejor cristiano de todos? La mejor cristiana de todos. Si el Señor te está disciplinando, humildad. Ya veo que estoy bien lejos de eso. Bien lejos. Yo debo reconocer que me falta más de lo que yo pienso que me falta.
Porque el altivo dice, no, yo sé que me falta mucho en la vida, pero realmente no lo piensa así. Así que mientras más desvío en nuestra vida, más disciplina tendremos. Mientras menos desvío, menos disciplina. Pero nunca estaremos sin disciplina. Ese es el punto. Nunca estaremos sin disciplina. Puede ser mayor o menor porque Dios es justo, Dios sabe. Pero nunca, un cristiano que se diga cristiano y diga, no, a mí nunca me pasa nada mal. A mí nunca, siempre me va bien. No, mira, eso yo hago esto, pienso esto, se me da y esto no. Tranquilo. O sea, usted tiene su paraíso aquí entonces. Le felicito. Este será el único paraíso que conoció entonces. Porque el Señor al que ama disciplina. Usted no es perfecto. El Señor tarde o temprano lo va a disciplinar. Así que, ¿cómo podemos nosotros tener la disciplina o agarrar ese conocimiento de la disciplina? No evite nunca la disciplina. No la evite de forma consciente. Pero usted puede decir, bueno, yo puedo aprender de hoy mismo ya va. Antes que me venga la cosa, yo puedo, Señor, ¿qué es lo que me pides tú? Y enderece su vida. Pues Señor, si no, el Señor sí se la va a enderezar. En conclusión, hermanos, la vida cristiana es una carrera. Definitivamente es una carrera. Una carrera donde el cansancio es parte de ella. Pero aquí en esta sección hemos aprendido 2 botellas de agua, 2 hidrataciones que nos ayudan, que nos dan el aliento, nos dan la recarga de energía que necesitamos para seguir sin parar la carrera cristiana. El punto es que no te pares de correr, sigue corriendo. El que se para, el que se detiene, va a querer devolverse. En primer lugar, entonces, considera tu situación a la luz de Cristo, a los padecimientos de Cristo. Él sufrió mucho más que tú. Sufre entonces por Él con gusto. En segundo lugar, considera lo que Dios está haciendo. Considera que todo lo que Dios está haciendo y permitiendo siempre tiene un buen deseo, como un padre con su hijo. ¿Y qué hace el padre con su hijo? Lo disciplina, porque es su hijo legítimo. ¿Qué hace el padre con su hijo? Siempre quiere un buen fruto, que su hijo le valore, le ame. Y en tercer lugar, esa disciplina siempre va a traer beneficios para la santidad y la justicia. Entonces yo pregunto aquí al final, ¿qué es lo que tú quieres, hermano? ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? Quiero muchas cosas. ¿Tú quieres santidad y que tu vida esté cada vez más alineada a la justicia divina? Entonces no espero otra cosa que la disciplina amorosa de Dios. Y Dios no te va a dar nada más alto de lo que tú puedas resistir, sino que dará junto con la tentación o la prueba la salida para poder soportar. ¿Tú realmente quieres acabar tu carrera cristiana bien? ¿Realmente lo deseas? Bueno, entonces acepta la providencia de Dios y corre manteniendo tus ojos en Cristo y reconociendo las motivaciones del Señor. Tú te estás cansando ahora, quieres tirar la toalla. El Señor te dice, hijo, mírame a mí, mira mis clavos, mira mi sufrimiento y agarra ánimo, sigue corriendo. El Señor te dice, mírame a mí, que yo soy tu Padre, yo te amo y todo esto lo estoy orquestando para tu propio bien, para que seas más santo y más justo. El Señor te va a dar todo lo que necesitas para que no desmayes en esta carrera cristiana. Estas 2 botellas de hidratación, hermanos, el Señor nos dice a todos, tómalas constantemente. Tómalas constantemente. No te olvides de ello y sigue corriendo la carrera cristiana. Y aquellos que me escuchan y no son creyentes, aquellos que están acá y no tienen a Cristo como el Señor de su vida, yo les digo, todos los tratos difíciles, toda la aflicción y todo esto no es porque Dios te está disciplinando, es porque Dios te está castigando. Pero eso puede cambiar en virtud de Cristo. Si tú entregas tu vida hoy a Cristo,
Cristo te ofrece el perdón de todos tus pecados y una nueva relación con Dios. Hoy en día, si no tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón, si no has entregado tu vida a Cristo, tu relación con Dios es de juez a reo. Eso puede cambiar solamente si aceptas a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, entregas tu vida a Él, te humillas delante de Él, ese estatus cambiará de padre a hijo para tu propio bien. El Señor nos ayuda, hermanos, a cobrar fuerza en la vida cristiana. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra.